Estamos aquí en Hora Punta, en Betel Radio 100.1 FM en todo el territorio nacional. Gracias a Dios por permitirme estar con ustedes el día de hoy. Gracias a ustedes también por engancharse, por pegarse al programa. Estamos de 10 a 12 en más de 320 estaciones en todo el territorio nacional. Hemos llenado el Perú con la señal de Betel Radio. Ciertamente es la señal más grande, más amplia, más poderosa de la patria al servicio de ustedes y para la gloria de aquel que no muere, ¿verdad? Del Señor. Bien. Le pedía a Francisco de Pierola que no se vaya. Le dije, Panchito, ven, quédate sentadito un rato conmigo. A ver, compártenos un poco más porque tienes ideas interesantes, no solamente sobre el asunto de la pena de muerte, que la señora Dina Boluarte ayer lo ha puesto nuevamente sobre el tapete. Algunos entendiendo que quiere un poquito de réditos, ¿verdad? Ganar un poco de calle, puesto que la señora está en el subsuelo, pero también le voy a preguntar por el proyecto de ley acá a Pancho de Pierola, que está con nosotros, el proyecto de ley de Susel Paredes, que hoy día iba a verse en la Comisión de Justicia, pero esto me dicen que se ha cancelado, se ha pospuesto para el viernes. Es un proyecto aterrador. A ver, es un proyecto escalofriante, es un proyecto de pesadilla. Amenaza la libertad de expresión. La señora quiere meter a la cárcel a todos aquellos que hablen motivados, ella dice, por odio y discriminación. Por supuesto, todos aquellos que hablan de odio y discriminación desde su perspectiva en relación a la ideología de género. Hola, Panchito. Bueno, ¿cómo estás, hermano? ¿Qué tal? ¿No? Ni siquiera hola, porque ya te vimos hace rato. Así es. Ya sabes que me das micro y no paro de hablar, compadre, así que tienes que callarme. No, está muy bien. Acá sí habla. Acá sí puedo hablar bastante. Muy bien. Bien, con respecto a la pena de muerte, es interesante lo que íbamos conversando antes de comenzar el programa, ¿no? Que es que desde un punto de vista bíblico, desde un punto de vista espiritual, a veces hay personas que pueden estar a favor de la pena de muerte, que son cristianos, y luego hay aquellos detractores, defensores de derechos humanos que dicen, oye, ¿cómo puedes ser tú un cristiano pero estar a favor de la pena de muerte? Ojo que entre cristianos también hay mucha gente que está en contra. Seguramente, ¿no? Siempre hay oportunidades para buscar diferencias. Pero acá hay que hacer una precisión, que es que cuando la Biblia fue traducida, al menos al inglés, en la Biblia actual del inglés que se conoce como la Biblia de King James o el Rey Jacobo, el Rey Santiago, hubo una traducción equivocada a la hora de interpretar la palabra que hacía referencia a muerte. En hebreo hay dos palabras parecidas que hablan de lo mismo, pero que igual tienen una diferencia. Una es harak y la otra es ratzah. Estás hablando de los 10 mandamientos. Estoy hablando Éxodo 20. Exactamente, ¿no? El no matarás. En el no matarás hace precisión con ratzah, que es la muerte vil, la muerte por venganza, la muerte no por necesidad, sino por una razón maquiavélica. Esa está prohibida. La muerte, digamos, propia de un villano. Pero harak, que es la muerte necesaria, la muerte por defensa o la muerte de un animal por también necesidad para poder comerlo, por defensa propia también, esa sí está permitida. Acá en el castellano también el mandamiento es no matarás, no es no asesinarás, pero tal vez debería serlo porque esa confusión en nomenclaturas que son parecidas puede que generen justamente esta confusión a la hora del debate de la pena de muerte. Panchito, es un tema interesante y es un tema peliagudo que siempre ha causado, polémica, incluso debate, incluso dentro de los propios cristianos, ya sean católicos o evangélicos o lo que fueran. Siempre hay un debate sobre esto. Pero lo que tú estás diciendo es correcto. O sea, el término que se ha usado permanente, que se usó en la Biblia, en los originales hebreos, en el Antiguo Testamento, en Éxodo 20, cuando se habla de los 10 mandamientos, es no asesinarás. Ese es el término correcto. Claro, la tradición, la historia nos ha dado a nosotros el no matarás. Quizás se ha hecho más costumbre entenderlo o recordarlo así. Exacto. Pero lo que estás diciendo es cierto. Es cierto. Es interesante también cómo la prerrogativa de las naciones cristianas en el pasado, de los puritanos ingleses, los reformadores y la gente que hizo las constituciones, la Constitución de Estados Unidos, por ejemplo, que se basó en buena parte en creyentes, entendieron que se permitía la pena de muerte no porque el ser humano la daba, sino porque era el Estado, con una ley constitucional que estaba por encima del rey y del presidente, el que la terminaba dando. En ese entendimiento, muchos cristianos entienden. Yo no quiero ponerme ni a favor ni en contra, Pancho. Simplemente quiero plantear las posibilidades y cómo ha ocurrido este tema en la historia. Dar las opciones para que los radioescuchas puedan, en todo caso, sacar sus propias conclusiones, que es lo más importante, ¿no? Pero es un ardid de Videna para ganar, o sea, porque es la vieja confiable, como dijo un periodista ayer, pues es verdad, sí, ¿no? sí. Es la vieja confiable. Pues. Ahora, yo también he escuchado a muchos detractores de la pena de muerte y también del incremento de penas decir que no tienen el efecto disuasivo que pretende. Cuando aumentas la pena,
no es tanto para castigar, sino es para disuadir al que puede cometerlo. Es una manera de generar miedo en la población y decir, aguanta, ya si cometo este crimen, no es que me voy 10, 15 años, sino que me matan o es pena perpetua, ¿no? Cadena perpetua. El carácter disuasivo, según estos expertos, no funciona. Sin embargo, vemos otros países que son mucho más draconianos a la hora de imponer la ley, como es el caso de Singapur, un país que en 3 generaciones pasó de ser un país pobre a ser uno de los países más desarrollados del mundo. Y tiene unas políticas que podrían parecernos ridículas, pero son determinantes, ¿no? Está prohibido comer chicle en Singapur. O lo que se decía antes, que es que si robabas te cortaban la mano, o si decías mentiras te cortaban la lengua. Y vemos cómo es una sociedad que ha logrado florecer justamente por ese carácter disuasivo. No sé si verdaderamente en un país como el Perú aumentar las penas van a disuadir a aquellos perpetradores, porque muchas de estas personas son ya sociópatas o psicópatas. Para ellos tal vez no piensan que están obrando mal, no están analizando las consecuencias de sus acciones porque no les interesan, sino que viven bajo la pasión del instinto del momento. Entonces tal vez para ellos una pena disuasiva o el aumento de la pena no va a tener el carácter disuasivo que se pretende con este incremento. Lo que tú mencionas acerca de la vieja confiable puede que sea, porque te pongo un ejemplo muy sencillo. Tú y yo estamos hablando de la pena de muerte de Dina Boluarte y no estamos hablando de otros temas que también acontecen actualmente a la mandataria. Y se trata de una señora que está, Pancho, en el subsuelo. ¿Ah? En el subsuelo. O sea, ese modo subterráneo. La aceptación de Dina hoy es del ¿cuánto? 5%, 4%. Imagínate, o sea. Claro, no recuerdo un presidente que tuviera tan poca el último aprobación. Toledo creo que tuvo algo parecido de pero 6, a la 7. salida, ¿no? El último día de Toledo al final. Sí. Pero a Dina Boluarte le quedan todavía, en teoría, año y medio. Sí. ¿No? Todo el 25 y la mitad del 26, claro. Exacto. Entonces, estamos hablando de una presidenta que podría terminar con 0, con 1, ¿no? Sus familiares, sus amigos, que son los que apoyan a su gestión, ¿no? Porque también la señora, hablando de familiares, también está siendo cuestionada porque su hijito o su hijo tiene una posición nombrada justamente por el Estado en las Naciones Unidas en Nueva York. ¿Recibió esa posición por mérito o fue por sus nexos con su propia madre? Teniendo en cuenta que Dina Boluarte ya ha sido cuestionada por sus frivolidades en el pasado, eso invita a pensar a concluir que tal vez su hijo y su novia están en esa posición por el vínculo que tienen con la mandataria. Estamos con Pancho de Piérola, lo he capturado un ratito después de Tendencias para conversar con él un poco. Son 10:08 de la mañana aquí en Hora Punta en Betel Radio 100.1 FM. Pancho, hemos preparado nosotros un bloque en el programa de algo que nos parece grave. Hoy día hay un predictamen que propone modificar varios artículos del Código Penal para sancionar delitos que, según la persona que ha preparado este proyecto de ley, que es la egregia, insigne, conspicua congresista llamada Susel Paredes, feminista hasta la pared del frente, pro-LGTB, a más no poder, debe ser la más rabiosa pro-LGTB que hay en el Congreso. Ella quiere modificar el Código Penal para sancionar delitos motivados por lo que ella llama odio y discriminación, que es básicamente ponerle una gutapercha en la boca a periodistas como tú o como yo, que entienden que no es enfoque, sino es ideología. Y lo que se está haciendo es una maldad. ¿Tú cómo ves este asunto? ¿Tú crees que algo así pueda pasar al Pleno? Y de pasar al Pleno, ¿crees que pueda ser aceptado por el Congreso? Yo quiero creer que este Congreso no va a aprobar un proyecto de esa magnitud. Es increíblemente peligroso y aquí esto genera el debate acerca de lo que es progreso y lo que es progresismo. Porque muchas personas que son defensores de esta ideología de género, que son defensores de este tipo de proyectos políticos como el que suscribe Susel Paredes, consideran que la censura descabellada y draconiana a aquellos disidentes de la corrección política es una consecuencia o es una propiedad de los países avanzados, de los países tecnológicos, de los países modernos, lo cual es totalmente falso, porque es la libertad de expresión lo que caracteriza a un país democrático, a un país avanzado. Las emociones de una persona al respecto de una opinión o de un hecho, de un axioma científico, no deben ser tomados en consideración para poder profesar estos discursos. Por ejemplo, la ciencia es
es absoluta. Estamos hablando de las ciencias exactas, como es la biología, como es la matemática. Eso no hay espacio para subjetividades. Si yo te digo 2 más 2 es 4, tú no puedes decir que te incomoda mi respuesta, por consiguiente debería evitar decir una realidad como 2 más 2 es 4. O decir que los seres humanos somos binarios en el sentido en el que solamente hay 2 sexos, hombre, mujer. Eso no es una opinión, es un hecho. Y si a alguien le molesta escuchar el hecho, tiene que reevaluar sus propias problemáticas para convertirlo en una persona tan susceptible y no rechazar a aquel que simplemente promueve o comparte una realidad como es la científica. ¿Crees que va a llegar un momento en el que vamos a tener que ir a la cárcel por afirmar que el pasto es verde? Bueno, en los países avanzados, como es por ejemplo Canadá, el Reino Unido, otros países europeos, vemos que esto ya está avanzando. En Inglaterra metieron a la cárcel a una persona por rezar en su mente. Por rezar en su mente, para aquellos que pensaron que habían escuchado mal y nos están oyendo acá en Radio Hotel 100.1, por rezar en su mente fue metido a la cárcel. Eso es terrible. O personas por comentarios en redes sociales. Haces un comentario, compartes un meme y ¿qué pasa? Te vas a la cárcel porque tu comentario hirió los sentimientos, las susceptibilidades de una población que se autopercibe como víctima. Ese es un problema cuando es las emociones y no la lógica lo que prima en el proyecto de la ley, ¿no? Aristóteles decía sobre la ley, es la razón libre de la pasión. Cuando la pasión, o en este caso la emoción, es una variable que se introduce en esta ecuación, lamentablemente ya no hablamos de ley o de justicia, sino hablamos de venganza. Y la venganza, como tú bien sabes, es motivada netamente por la pasión, no por la lógica. A ver, en todo caso, a fuerza de terquedad, ¿crees que en algún momento un proyecto como el de Susel Paredes, estamos hablando del proyecto de ley, el predictamen, sí, que va a ser visto en la Comisión de Justicia el viernes para modificar el Código Penal para que ahora sí hayan delitos por odio y por discriminación, es decir, contra la libertad de pensamiento, y los primeros que van a caer con esto como moscas van a ser los cristianos, pues, ¿no? Sí. Porque los cristianos piensan diferente que la señora Susel Paredes. De acuerdo, ¿no? Yo creo que este proyecto de ley no va a tener cabida. Yo creo que están tratando de meter todo lo que pueden antes de que acabe esta legislación, que cierra el sábado, si mal no recuerdo. Sí. Cierra la legislación, ya se va hasta marzo. Y yo no creo realmente que eso suceda, pero siempre y cuando haya personas como tú y como yo que promuevan la verdad, ¿no? Que expliquen esto de acá. Porque la señora Susel Paredes, como es parte justamente de este, vamos a llamarlo por lo que es, un aquelarre de caviares, es muy sabida, muy entendida. ¿Cómo un aquelarre? ¿Qué es un aquelarre? Es un conjunto de brujos, un conjunto de brujas es lo que es un aquelarre. Okay. Una cofradía de hechiceros, por así decirlo. Un conciliábulo de hechiceras, digamos. Exacto, ¿no? Es gente muy sabia, muy entendida, sabe cómo crear narrativas. Tampoco no hay que menospreciar sus habilidades porque por alguna razón están donde están. Entonces van a tratar de ponerse ellos en la posición de víctimas y en la posición de paladines en contra del odio y la discriminación para poder concientizar a la población de que ellos están en el lugar correcto, en el lado correcto de la historia, y que aquellos que estamos en contra de este proyecto de ley o este dictamen estamos a favor del odio y de la discriminación y a favor de la separación, lo cual es totalmente falso. Estamos a favor de la lógica, estamos a favor del sentido común, estamos a favor de la libertad de expresión. Entonces, muy atentos a cómo reaccionan los líderes de opinión sobre este dictamen o este predictamen todavía que se va a debatir el día viernes en la Comisión de Justicia. A ver, Panchito, antes de irnos, no tenemos mucho tiempo para conversar, la verdad. Deberíamos tener más. Siempre es bien agradable conversar contigo porque estamos de acuerdo en todo. No vamos a ponernos a hablar de Marte, ni vamos a ponernos a hablar de los planetas. Pues, elijamos otro planeta la próxima vez. Son temas interesantes. Vamos a Júpiter o a una de las lunas de Júpiter que promete. Un planeta en donde yo no sé si hay vida inteligente todavía, que es el planeta de Martín Vizcarra, donde vive ese señor. Aunque no, es un señor inteligente. Es muy inteligente. Sí. A ver, Martín Vizcarra, hoy en día, hoy yo lo escuché a Luis Miguel Calla, ex consejero regional de Moquegua, dando una entrevista en la mañana. Me venía manejando la radio y escuché algo muy interesante. ¿Recuerdas tú ese episodio de la avioneta? Del alquiler de la avioneta, que le pidió a Abraínsa una alita de la coima, supuestamente, según los colaboradores eficaces, para contratar una avioneta y traer una comitiva boliviana que estaba en Lima para traerla a Moquegua. Sí. En esa comitiva estaba el que era entonces ministro de Economía, el señor Luis Arce, hoy presidente de Bolivia. Amigo íntimo, o muy amigo, muy cercano, Adú, chochera del señor
Martín Vizcarra. Entonces, Calla lo que elabora es una idea que, pues, si bien es civilina, no deja de ser posible. El salvoconducto podría estar listo mañana si es que Martín Vizcarra se lo pide a Luis Arce para que pueda fugar a Bolivia en caso de una prisión preventiva. Y de ahí, el camino a Brasil y al reino de Lula y de Odebrecht pues está abierto. ¿Tú crees que Martín Vizcarra va a tomar el camino de la huida? O sea, él ya ha dicho... Martín Vizcarra no va a querer ir a prisión. Eso no creo que... ¿No crees que va... a ver... No se va a permitir entrar a la cárcel. En ánimo de continuar con este debate que siempre es interesante, yo creería que el señor confía de sus propios tentáculos, porque definitivamente todavía hay bastantes lagartos y lagartas en los diferentes organismos del Estado, y tal vez el señor confía en el alcance de sus tentáculos y va a preferir una posición de víctima. Una posición de víctima donde él es un perseguido hasta político. Donde llegue. Claro, por supuesto, hasta donde llegue. Hay que ser muy confiado, muy egocéntrico, muy megalómano para poder tener la certeza de que los tentáculos que puede tener el señor Martín Vizcarra puedan ser efectivos. Tal vez el señor Martín Vizcarra sí tiene esas capacidades mentales o disuasivas mentales que le permiten a él pensar que puede salir ileso incluso siendo un reo, ¿no? O estando en prisión preventiva. Yo pensaría que él tomaría más el lado de la víctima que el lado de el prófugo o el fugado. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Oye, imagina, gracias. Ha sido bien amable. No, por supuesto, siempre es un placer. Ha sido muy amable. Lo tenemos a Alejandro Muñante en la llamada, pero quiero agradecerte, Panchito, lo estás haciendo muy bien acá. Muchas gracias. Sigue así. Me siento muy, muy querido, muy bien recibido. Muchas gracias. Nos vemos mañana a 9 de la mañana. Mañana a 9 de la mañana con Tendencias, con Pancho Piero Lastado aquí con nosotros. Lo capturamos un ratito después del programa. Ahora nos despedimos. Vamos a una... Muchas gracias, Pancho. No, gracias a ti. No te pierdas Hora Punta, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, por Betel Radio 100.1 FM.